Bueno, como título de hoy tenemos ¿por qué no soy feliz si soy siendo cristiano o si soy cristiano? ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si leo de vez en cuando mi Biblia? ¿Por qué si doy una ofrenda o doy un diezmo? ¿Por qué si tengo un pastor? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué la felicidad se escapa de mí? Se escapa de mi alrededor, se escapa de mis manos. ¿Por qué si digo, acepto que necesito a Dios, por qué no soy feliz? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Yo sé que es una pregunta muy recurrente entre todos los que seguimos a Dios, todos los que queremos vivir una vida cristiana. ¿Nos pasa eso? Nos salta esta pregunta, algunos más que a otros. Y hoy vamos a tratar de responderla y también de mirar qué dice la palabra de Dios y cómo podemos evitar que esta pregunta sea recurrente. Ojalá que nunca jamás vuelva a aparecer en nuestra mente, en nuestro corazón. Y resulta y pasa que debemos entender y comprender cómo funciona la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Esta es la clave del por qué no somos felices. La infelicidad cansa, la infelicidad agota, la infelicidad destruye, la infelicidad castra, la infelicidad mutila, la infelicidad no da lugar a nada más, a nada bueno. Y entonces muchos de nosotros hemos decidido aprender a vivir de manera infeliz, de manera no grata, con felicidades a medias, con pequeñas alegrías. Y lo peor es que nos han enseñado que así debemos vivir, con una felicidad a medias, porque es que si somos completamente felices no somos cristianos, no estamos sufriendo la sana doctrina. Y eso es un error muy grande. Porque el deseo primario, original, central de Dios es que nosotros, sus hijos, seamos felices. Resulta y pasa que no somos felices es porque no nos apegamos a la voluntad de Dios. Si nosotros leemos el Salmo 16, y vamos allá, busquemos el Salmo 16. El salmista David está hablando de algo, y habla de felicidad. Y no habla de cualquier felicidad a medias. David cuando hablaba de alegrías, cuando hablaba de gozo, lo habla en el sentido perfecto de la palabra. Entonces, ¿por qué no podemos tener ese gozo perfecto, esa felicidad perfecta? ¿Por qué se escapa? ¿Por qué parece que ya llegara y resulta que llegas a algo peor? Y yo sé que muchos llegan y dicen, no, es que es el tiempo de la prueba. Perdóname, pero la prueba no puede durar más del tiempo necesario. La prueba no puede durar para siempre. Una prueba, tú no me puedes decir que estás en medio de una prueba y llevas 40 años. Muchos dirán, pero es que el pueblo de Israel demoró 40 años en el desierto. Sí, pero demoró en el desierto 40 años no por prueba. La prueba de ellos eran 11, 17 días máximos. Esos se demoraban en cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. ¿Por qué duraron 40 años? Porque no se ajustaban a la voluntad de Dios, no se ajustaban al mandamiento, no se sometían a Dios. Y por eso vagaron 40 años en el desierto hasta que perecieron. Y las futuras generaciones fueron las que entraron. Solamente Josué y Caleb de la generación del desierto entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque no se ajustaron a la voluntad de Dios. No por otra cosa. Así es que no podemos utilizar ese argumento para decir que una prueba puede durar años. No. Las pruebas vienen de parte de Dios. No tienen tanto tiempo. No son tan largas. Ten en cuenta eso. Así es que si tu aflicción, tu problema, tu infelicidad está durando más de 2, 3 años, déjame decirte que no estás en la prueba. Estás en la desobediencia. Ay, pero yo en qué he desobedecido. Uy,
Esta es una tela muy larga para cortar. Pero mira, sencillo. Busca los 10 mandamientos, léelos y date cuenta en qué no estás cumpliendo allí. Empezamos por allí. Pero vamos al Salmo 16. Y aquí quiero ver que nosotros los hijos de Dios tenemos un deber, una obligación de ser felices. Es un deber de nosotros los hijos de Dios. Salmo capítulo 16. Dice así, Mictam de David. Guárdame, oh Él. Estoy leyendo la versión textual. Porque en ti me he refugiado. Ese Él significa Dios. Dije a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos y para los íntegros que están en la tierra es toda mi complacencia. Multiplicarán sus dolores quienes corren tras los dioses extraños. No derramaré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me corrigen mis entrañas, o mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido jamás. Por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria, mi carne reposará también confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y quiero irme directamente a ese último texto, donde dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si tú y yo estamos viviendo bajo la presencia de Dios, que ser hijo de Dios es eso. O sea, no es solo ser cristiano, no es decir yo creo en Jesús, porque eso es ser cristiano, el que dice que cree en Jesús. Ser un hijo de Dios es vivir bajo la presencia diaria. Cada momento, cada segundo, cada espacio debe estar bajo la presencia, la dirección, bajo la voluntad de Dios. Y aquí radica el por qué los cristianos, o por qué aún los hijos de Dios, no podemos ser completamente felices. Es porque nuestra vida, por el orgullo, la vanidad, por el pecado, no nos permite ajustarnos a la voluntad de Dios. Hay algo en tu vida que está impidiendo que te ajustes y vivas bajo la presencia y la voluntad de Dios. No importa si vas a culto todos los domingos, todos los miércoles, no importa si te has leído 2 veces la Biblia entera, no importa si haces devocional en la mañana y en la tarde, no importa si ayunas cada 8 días, no importa si das ofrendas, das diezmos, das primicias, das lo que des, no importa. Si tu comportamiento no se está ajustando a la voluntad de Dios, no puedes ser feliz. Yo sé que esto va a patinar. En muchos cocos, en muchas cabezas va a quedar patinando. Pero tenemos que hablar la verdad. Por dura, áspera y tal vez hasta amarga sea, pero es la verdad. Y quiero irme a ese último texto donde dice, el salmista David dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Aquí está la clave. En la presencia, en la voluntad, en estar ajustados y caminar en el camino de la salvación que Cristo nos trazó. Ahí hay plenitud de gozo. ¿Esto quiere decir qué? Vamos a ver lo que dice el diccionario de plenitud. La palabra plenitud dice, estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o máximo desarrollo. Eso significa plenitud. ¿Qué está diciendo? Que el gozo de nosotros debe ser estar en su máxima perfección o en su máximo desarrollo. ¿Cuándo? Cuando estamos bajo la presencia de Dios. Ojo, y vuelvo y repito y perdón la redundancia, estar bajo la presencia de Dios no es ir a culto todos los domingos, no es tener la Biblia, no es tener 18 versiones de la Biblia, no es compartir versículos bíblicos en Facebook, no mirarse todos los videos de YouTube de los predicadores. Estar bajo la presencia de Dios es vivir
el mandamiento de Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, de todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí es donde empieza el vivir bajo la voluntad de Dios. ¿El ir a la iglesia está mal? No, rico, congrégate, hazlo, aprende. Hay un ministro que te está guiando, te está ayudando. Hay hermanos que te pueden ayudar a seguir a Cristo, te animan. Es una zona de recarga. Pero tú vas, conectas el celular al cargador para que se recargue, pero no lo dejas allí todo el tiempo. La mayoría del tiempo lo usas sin estar conectado. Significa que la iglesia, la congregación, el templo, es tu zona de recarga espiritual. Vas y te recargas. Pero con esa recarga del domingo tienes que funcionar toda la semana en pro de la voluntad de Dios para tu vida y para tus semejantes. Y eso es lo que no estamos haciendo. Porque la mayoría son cristianos solo el domingo. El lunes son un mundano más. El lunes vuelven a ser, el martes vuelven a ser el grosero, el que insulta, el que dice sandeces y groserías. El miércoles vuelve a ser el que le roba al jefe. El jueves vuelve a ser el que maltrata a su esposa o a su esposo. Y el viernes el que se toma sus 2, 3, 4, 5 días polas. El que mira pornografía. El sábado chismoseamos toda la mañana, pero en la tarde nos santificamos, porque el domingo tenemos culto. Así viven la mayoría de cristianos. Si de pronto describí tu vida, no me vas a echar la culpa a mí, no, sino que es la realidad de la mayoría. Y después se quejan, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué Dios no me hace feliz? Dios dice, tú mismo no quieres ser feliz. Le reclamamos a Dios por cosas que Dios no tiene nada que ver. Somos nosotros, la decisión está en nosotros. Y el salmista David dice plenitud de gozo. Y esa plenitud de gozo está disponible para ti y para mí. Pero tiene sus términos y condiciones. Yo siempre lo he dicho, no hay nada gratis, aún en el reino de los cielos. La gracia la ganó Cristo gratuitamente para nosotros. Pero el mantener esa gracia en nosotros requiere un pago, un precio. Requiere sacrificios. Requiere refrendarnos al mundo, requiere santificarnos. Y santificarse requiere apartarse del mundo, lo que el mundo representa, lo que el mundo hace, lo que el mundo ofrece. Vuelvo y repito, el mundo como sistema pecaminoso. Pero ahí es donde se nos dificultan las cosas. Donde no queremos tener a Dios primero. Mateo capítulo 6, verso 3. Verso 30 y... se me perdió la cita. Vamos, Mateo capítulo 6. Evangelio según San Mateo. Capítulo 6. Verso 33. Y dice así la santa palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versión textual dice lo siguiente: buscad pues primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, del Santo, de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí esclarece mucho. Muchos dicen, no, yo busco primeramente el reino de Dios. Creen que el reino de Dios es ir a la iglesia el domingo. No, esa es la parte más chiquita del reino de Dios. Eso es lo mínimo. No está fuera del orden del reino, no, sí. Congregarse es parte de la orden del reino, pero es la más pequeña. Lo principal es nuestro comportamiento diario afuera. Y también dice, buscar la justicia de Él. Muchos buscamos nuestra propia justicia. No, es la justicia de Dios. Su justicia, la justicia de Él. Eso implica que la justicia que tú y yo aplicamos no sirve, no encaja. Entonces aquí para nosotros, los que queremos vivir la vida a nuestro antojo, a nuestra voluntad, se nos complica, se nos enreda la pita, porque debemos ajustarnos a la voluntad de otro, a la voluntad de Dios. Debemos obedecerle, debemos adorarle, debemos glorificarle, debemos aprender de Él y de su cultura. Muchos quieren vivir con Dios la eternidad, pero no han aprendido nada de la cultura del cielo.
Y todo esto pasa, ¿por qué? Porque todavía hay orgullo y vanidad en nosotros. Hay áreas de nuestra vida que no queremos rendir delante de Dios. Muchos no son agradecidos con Dios. Y dicen, no, pues que el que se mató trabajando fui yo, no Dios. Así es que Dios no me dio la casa que tengo, la trabajé yo durante 20 años. Y en ese momento acabas de tocar la gloria de Dios. Acabas de escupirle en la cara a Dios. Con esas sencillas palabras, no pareciera, pero eso es lo que terminas haciendo. Diciéndole a Dios, es que yo no te necesito en mi vida. Yo conmigo mismo me basto. Me toca trabajar más duro, sí. Me toca trabajar duro, pero yo me puedo conseguir mis cosas. No te necesito. Suena muy parecido a lo que Luzbel dijo, es que yo puedo gobernar mejor que Dios. Y entonces tenemos que nosotros empezar a alinearnos, ya en serio, no en recocha. No, porque el diablo no está jugando a ser diablo y Dios no está jugando a ser Dios. Pero muchos de nosotros estamos jugando a ser cristianos. Esto no es de juego, esto es una cosa muy seria. Hay una guerra cruenta y cruel allá afuera por tu alma. Y tú estás jugando a ser el cristianito. Estás jugando a ser a esto o aquello. No. O eres o no eres. Porque el tibio igual sigue siendo del equipo perdedor, del equipo del diablo. Porque la palabra de Dios dice claramente que Dios al tibio lo vomitará de su boca. Entonces necesitamos ubicarnos bien en nuestro lugar. Y entender y comprender que la voluntad de Dios es lo único que nos puede llevar a la salvación, a la verdadera felicidad. Y muchos estamos llamándole bendición a cosas que hemos conseguido, que nos han dado, pero que están fuera de la voluntad de Dios. Y eso nos está trayendo tristeza. Eso nos está trayendo problemas. A veces conseguimos cosas buenas, pero no son las que Dios quiere para nosotros. No estamos listos, no estamos preparados para ellas y terminamos estrellándonos. ¿Cómo decir? ¿Un auto es una cosa mala? No. Es un elemento necesario en esta sociedad moderna. Pero ¿qué pasa si le damos un auto a un niño de 5 años y lo ponemos a manejar? Le prendemos el auto y que arranque. Que ponga drive y acelere. ¿Qué va a pasar con el auto? Y principalmente, ¿qué va a pasar con el niño? Se va a estrellar, se va a matar. O va a hacer muchos daños y va a matar a otras personas. ¿Era algo malo? No. Pero no estaba listo para eso. Y muchas cosas en nuestra vida nos están haciendo daño porque no estamos listos para ellas. Nos adelantamos, tomamos las cosas en el tiempo que no eran y por eso están trayendo tristeza a nuestra vida. Pues debemos empezar a analizar si en la voluntad de Dios está que yo viva en la casa que estoy viviendo. ¡Ay, este calvo ya se volvió extremista! Ah, así funciona. Yo me quiero casar en 15 días, en un mes. Pero ¿será la voluntad de Dios que yo me case en 15 días, en un mes, o en 6 meses o en un año? Muchos dirán, ¿pero qué diferencia va a hacer en 6 meses, en un año? Madurez. Madurez. Hay una fruta que hasta con 3 días de diferencia el sabor es muy distinto. Una uva hoy puede saber muy ácida y en una semana puede estar completamente dulce. ¿Y qué es una semana? Un matrimonio puede saber ácido, amargo. El infierno en la tierra, hoy, en 2 meses, puede ser el matrimonio más dulce. ¿Qué son 2 meses? Simplemente y llanamente no es tanto el tiempo, es el ajuste a la voluntad de Dios. Recuerdo una pareja, un apartado, que se iban a casar. Mi esposa y yo íbamos a casarnos. Y entonces ellos quisieron acelerar todo y casarse junto con nosotros. Dios les dijo que no era el tiempo. Nosotros nos casamos y al poco tiempo también hicieron su boda. Se les dijo y se les repitió, no es el tiempo, esperen un añito. Que no, y que no, y que no, y que no se aguantaron las ganas.
Dios dijo, aguántese 6 meses. No hicieron caso, se casaron antes. Están divorciados en este momento. Y su luna de miel duró demasiado, muy poquito. Y el resto de su vida, de su tiempo casados, fue un infierno. Y nos decían, aconséjenos, queremos vivir como ustedes. Y Dios nos mostraba a nosotros en sueños, incluso con palabra de la Biblia, y todo era que lo hicieron fuera del tiempo, fuera de la voluntad. Si era para que ellos fueran esposos, sí, pero se casaron desobedeciendo. Y así hay muchos, viviendo con la mujer de sus sueños, viviendo con el hombre que Dios preparó para su vida, pero viven infelices. ¿Por qué? Porque se casaron fuera de la voluntad de Dios. Hay muchos en su trabajo, tienen el trabajo de sus sueños, están en la empresa que siempre quisieron trabajar, con el mejor traje, con la mejor pero su trabajo no los hace felices y no ganan lo que tenían que ganar. Y su matrimonio en la casa se está destruyendo. ¿Y qué pasa? Estás fuera de la voluntad de Dios. Pero estoy viviendo mi sueño, pero fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? Ahí es donde entra vivir bajo la presencia de Dios. Y vivir bajo la presencia de Dios requiere conocer lo que Dios tiene para mí y esperar los tiempos de Dios. La paz es un marcador muy importante para hacer las cosas. Mi pasos dejo, mi pasos doy yo. Dice que nadie puede darla como Él la da. Entonces, cuando hay verdadera paz, cuando algo nos preocupa, es mejor esperar, orar, ayunar y decirle, Espíritu Santo, guíame. Pero nosotros vemos la oportunidad y queremos tomarla de una. Y a veces esas oportunidades simplemente son pequeñas trampas. Y a veces las pone Dios mismo para podernos demostrar que no estamos listos. Hay una historia en la palabra de Dios que dice que Dios envió un profeta a dar un mensaje al rey. Un joven profeta. Y este joven profeta se fue por donde Dios le dijo. Él se fue por el camino que Dios le había dicho. Llegó, habló con el rey, le dio la palabra, Al mismo tiempo otro profeta, vino palabra de Dios y le dijo, sal al encuentro del profeta joven. La orden era que él fuera, diera la palabra, no hablara con nadie, fuera por un camino, regresara por otro. Que no hablara con nadie en el camino, ni de ida ni de regreso. Y que no se quedara en ningún lado, solamente fuera, diera la palabra y se devolviera. Pero resulta y pasa que el profeta más anciano se le apareció en el camino y le dijo, Dios me dijo que viniera y te dijera que te quedes en mi casa unos 3 días. Y él, viendo que era profeta de Dios, dijo, pues, bueno, y se quedó. El caso es que con esto desobedeció y perdió su vida. Aunque estaba cumpliendo la voluntad de Dios supuestamente, pero no obedeció exactamente. Y entonces el profeta le dice que va a perecer y él sale, y claro. Cuando salen y alguien dice, murió tal como se dijo. Él dijo, es el profeta joven. Fue, lo recogió, lo enterró en el sepulcro de sus padres. Resulta y pasa que así nos pasa muchas veces. Vemos la oportunidad de cumplir nuestro sueño y la tomamos de una sin consultar con Dios. Resulta que no era el tiempo de Dios, sino que Satanás se adelantó. O Dios permitió que se diera adelante a ver qué tanto obedece su palabra. Entonces el problema de nuestra infelicidad no depende de que Dios no nos ame, Dios no nos quiera, que Dios no esté presente o que Dios no exista. El problema de nuestra infelicidad depende de que no hacemos las cosas en el tiempo correcto, porque no sabemos discernir los tiempos. No sabemos discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque vamos por la vida a la bulla de los cocos, como decía mi papá, vamos por la vida a lo que suceda. Pero no planeamos nada en la presencia de Dios. Vivir bajo la presencia de Dios es estar guiado. Cuando Dios es el que nos guía,
El éxito de la salvación, el éxito en la bendición, el éxito en la provisión, el éxito en todo, proviene de Él. Y lo podemos lograr. Hay plenitud de gozo, hay un gozo, una felicidad perfecta en Dios para nuestra vida. Y es por eso que vemos algunos hermanos de la iglesia que son completamente felices, aún teniendo muy poco. Y uno dice, ¿cómo? Yo tengo el trabajo de mis sueños, tengo la esposa más mamacita de la iglesia, tengo unos hijos preciosos y vivo amargado. ¿Por qué? Porque él, aunque en lo poco, está siendo fiel. Tú en lo mucho estás siendo infiel. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora hay que retomar, hay que volver al inicio y empezarnos a concentrar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya malgastamos nuestro tiempo haciendo lo que queríamos, yendo donde nos daba la gana, viniendo y comprando, vendiendo, haciendo, diciendo lo que se nos venía a la cabeza. Ahora devolvámonos y digámosle, papá Dios, ya fui, ya caminé por el mundo, erré, pequé, forniqué, adulteré, mentí, robé. Ahora quiero cambiar. Ahora necesito tu dirección. Dime qué hacer. Y esperar esa respuesta de Dios. Difícil, claro, porque las respuestas de Dios a veces no llegan el mismo día. No llegan así. A veces se demoran. A veces pasa el tiempo. Y aún en ese momento es como dice el salmista acá en el Salmo 16. Que aún en la noche mis entrañas, hablando de su conciencia, dice, bendecirá a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me corrige mi conciencia. Aún Dios en las noches, un acostado en la cama, nos está enseñando. Aún en el silencio nos está enseñando, nos está preparando para lo mejor. Y sé que vienen tiempos duros y difíciles, sí. Y sé que vendrán persecuciones y todo esto, pero nuestra felicidad no dependerá de cómo está el sistema. La felicidad dependerá de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y aunque el barco se hunda, el maestro, el que controla los elementos, está en el barco. Y nos puede hacer flotar como hizo con Pedro. Pero Pedro dudó y se hundió. Así es que no podemos dudar en lo que hemos creído. No importa el tiempo. Lo que importa es que tengamos nosotros la capacidad de devolvernos y volver a empezar el camino, pero con Cristo. Nacer de nuevo es volver a empezar. Vuelvo y le repito, no es difícil. Es dificilísimo, pero no es imposible. Y a medida que le cogemos el gusto, le cogemos la maña, que le cogemos el tiro, se hace más fácil. Pero hay que iniciar. Hay que iniciar. Porque como hijo de Dios, es mi deber también ser feliz. Porque si mi Padre es Dios y Él me da plenitud de gozo, yo ¿por qué no lo voy a disfrutar? ¿Por qué no lo voy a mostrar? ¿Por qué no le voy a decir al mundo, hay un Dios que me hace feliz? Y ya no busco la felicidad en las cosas, busco la felicidad en la presencia, en la voluntad, en el amor de Dios. Pero se puede hacer. Pero hay que arrancar de ceros. Había muchos aspectos de este vivir bajo la verdadera voluntad de Dios que se me hacían ajenos, aunque pastoreaba la iglesia. Pero cuando Dios nos hizo deshacernos de todo, y cuando les digo todo, es todo. Los que conocen la historia, hay varios conectados de los que vivieron ese proceso junto con nosotros. Literalmente todo. Yo sentía que mi fe no iba a aguantar ese riendazo, ese juetazo o esa prueba, ese desierto tan árido. Pero en el momento de hoy te puedo decir, valió la pena cada bendito segundo. Que si ha valido la pena, lo vale mucho más.
cuando llegando aquí a Villa lo entendí, lo comprendí y pude volver a fortalecer mi fe. La felicidad en mi hogar se disparó a niveles estratosféricos. Nunca había sido tan feliz en mi vida, nunca. Y créanme, yo conozco qué es estar triste de verdad. Llegué a unos niveles de tristeza, yo creo que faltaban un par de grados para empezar a sudar sangre como Cristo. Pero después, la felicidad no tiene límites. Y puedo decirte, la felicidad no tiene límites en Cristo. El nivel de la felicidad, de perfección en Cristo, está todavía mucho más arriba. Y yo quiero más. Pero todo depende de que no nos dejemos desconcentrar de la voluntad de Dios para nosotros. Y lo que a veces, mire, y hay algo que hay que tener en cuenta, que también está pasando mucho. Hay muchos cristianos que están siguiendo al pie de la letra el ejemplo de su pastor, de su apóstol, de su profeta, de su maestro, de su evangelista de confianza, que como a ellos les funcionó, a usted también le va a funcionar. Hay muchos factores que influyen. No necesariamente lo que le funciona a otro te va a funcionar a ti. Puedes tomar eso como base, puedes tomarlo como testimonio, puedes tomarlo como guía, pero no funciona igual. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y mi proyecto de vida en Cristo no es el mismo que el tuyo. El único proyecto de vida que se va a alinear con el mío es el de mi esposa. Ni siquiera el de mis hijos. De mis hijos se alinea mientras ellos ya tienen el tiempo designado de parte de Dios para conseguir su esposa, su esposo, y empieza otro proyecto de vida aparte del mío. Pero el de mi esposa y el mío sí se tienen que alinear en Cristo Jesús para funcionar como un solo proyecto de vida en todas las áreas. Marital, social, eclesiástico, laboral, familiar. Y ahora, ¿por qué mi esposa y yo no somos felices? Se están sincronizando. Tienen un proyecto de vida afín. No, es que ella piensa en Saturno, yo estoy pensando en Marte. Papi, no hay felicidad. Nunca va a haber felicidad. No, es que hay que ser tolerantes. No, hay cosas en las cuales la tolerancia no tiene una cabida. Hay cosas en las cuales está definido algo y así tiene que ser. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, pero ese cordón debe estar enrollado para el mismo lado. Porque de lo contrario no va a ejercer fuerza. Ahí es donde hay conceptos como la tolerancia que no cuadran con la verdadera felicidad en Cristo. Entonces mi esposa tiene que renunciar a su sueño para cuadrarse con el mío, o yo tengo que renunciar a los sueños de mi vida. Ni tú ni ella tienen que renunciar, o los dos tienen que renunciar a todo. Lo que importa es el sueño de Dios para sus vidas. Y por lo general mis sueños son impuestos por Dios. Quiere decir que mis sueños, mis metas, mis anhelos van a estar alineados a la voluntad de Dios. Solamente que tengo que ejercerlos en el tiempo de Dios. Y los de mi esposa van a estar alineados con los míos y con los de Dios. ¿Cuándo? Cuando es Dios que manejó la cosa, cuando es Dios que les dio un tiempo, cuando es Dios que los está estableciendo y está formando y les está dando las directrices. Y nosotros estamos haciendo caso. Que créeme, eso casi nunca sucede. Porque queremos hacer las cosas a nuestro antojo. Lo que funciona para otros no necesariamente funciona para mí. Y lo que funciona para mí no necesariamente funciona para otros. Pero podemos aprender de lo escrito en la palabra de Dios. Del salmista David. El salmista David no era perfecto delante de Dios. Era pecador. Lee la vida de David y te vas a dar cuenta que le faltaba mucho para ser perfecto. Pero David fue feliz. Era feliz. Se deleitaba, dice. Él habla de deleite, él habla de perfección, de gozo. Él habla de ser feliz. ¿Por qué? Porque no dejaba aún que su pecado lo apartara. Duro, difícil, claro, pero había arrepentimiento en él, genuino, aunque fallaba. Y venía y adoraba y exaltaba, glorificaba y daba alabanzas a Dios.
y reconquistaba el corazón de Papá Dios. Pero la mayoría de nosotros cometemos un error y lo que hacemos es irnos de la iglesia, bloquear al pastor de las redes sociales y que nadie me hable y que nadie me diga nada, porque soy cochino e inmundo. Pues allá te vas a quedar en tu cochinada y en tu inmundicia. Pero si tú, a pesar de cometer el error, cometer la falla, cometer el pecado, aún así dices, Dios, perdóname, yo no me voy a apartar. Acepto mi reprensión, acepto lo que venga, pero yo quiero seguir pegado bajo el manto de la voluntad perfecta de Dios. Ahí hay una gran diferencia. El primero, el que se aleja, es un perdedor en el reino de los cielos. Por lo tanto, está perdiendo su entrada al reino de los cielos. El segundo es un exitoso en el reino de los cielos. Por lo tanto, está asegurando el éxito en su camino al reino celestial. ¿A cuál grupo perteneces? Hablando dentro de los cristianos. Hay un pasaje bíblico que nos dice, que creo que está en Proverbios 10:22. Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 10, verso 22. Dice que la verdadera bendición de Dios es la que no añade tristezas. Dice, debe ser un marcador para nosotros. 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Enriquece. ¿Qué enriquece? ¿El bolsillo? No, no, no. Estamos hablando de toda la integridad completa o el ser integral. Y no añade tristeza con ella. Si es Dios quien te bendijo con tu esposa, no debe darte tristezas. Si es Dios quien te bendijo con tu esposo, no debe darte tristezas. Si es Dios el que te bendijo con tu trabajo, no debe darte tristezas. Si es Dios el que te ha bendecido con una empresa, no debe darte tristezas, porque iría contra su propia palabra. Ahora, empecemos a sacar cuentas. Tengo la casa de mis sueños, pero no me ha sacado sino problemas y tristezas. Me ha dado tanta lidia a mi casa. Entonces, no es la casa de tus sueños. No es la voluntad de Dios que estés en esa casa. Tal vez tu esposo, tu esposa, no es la que Dios tenía preparada para ti. Agarraste la primera que viste porque te agradó a los ojos. Entonces, es tiempo de ubicarnos nuevamente al inicio del camino y decirle, papá, quiero nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica dejar todo atrás y volver a arrancar. Y no diga que si Dios dice, es que tú no es para que seas gerente de esa empresa, eso es lo que te está acabando la vida. Tú eres para que seas, no sé, un vendedor. Y allí empezará tu felicidad. ¿Será que somos capaces? ¿Bajarnos de gerente a vendedor demostrador? Con tal de afirmarnos y alinearnos a la voluntad de Dios. De Dios, no necesito, no quiero para tu felicidad. No seas el presidente de la compañía. Siendo el mensajero vas a ser feliz. Con tu casa, con tu familia, tendrás todo lo que necesitas. Y serás feliz. ¿Será que somos capaces de bajarnos de allá? Empecemos a alinearnos a la voluntad de Dios, a buscar el consejo del Altísimo en todo lo que hagamos, en todo, en todo. Solo así podremos dejar atrás por qué no soy feliz siendo cristiano, por qué no soy feliz. Hay que vivir la vida cristiana como tal, hay que ajustarnos a esa voluntad, a ese mandamiento. Si no, no va. No es ser cristiano de domingo y de miércoles y de jueves, no. Ser cristiano de 365 días al año. De las 24 horas del día. Que la gente te vea y automáticamente reconozcan, este es un hijo de Dios. No importa si vas en pantaloneta
para el mar, para el río. Que la gente no te reconozca solamente por tu ropa, porque cualquiera puede vestirse como se visten los evangélicos. Sino que la gente te reconozca por lo que sienten en ti, por lo que transmites al hablar, por lo que demuestras al hacer, por lo que proyectas con tu solo vivir. Allí se sabe quién es un verdadero hijo de Dios. Es que, amados amigos y hermanos, tienes que nacer de nuevo. Es que yo ya hice una decisión de fe. Si tu nacer de nuevo es haber repetido una oración como lorito, déjame decirte que no has hecho nada. La oración, muy bonita, pero el nacer de nuevo es una decisión real. No repetir una oración como el loro. Que eso salga de aquí, de tu interior. Pero hay gente que ha cambiado repitiendo. Sí, pero porque ellos no solamente repitieron eso como lorito, sino que lo sacaron desde sus entrañas, desde su interior salió el deseo de cambiar y decidieron aceptar lo que venía con ese cambio. Pero hay muchos por allí creyendo que son hijos de Dios, que son cristianos, y no son nada, ni chicha ni limonada. Es vivir, es vivencia. El apóstol Pablo no se sintió un seguidor de Cristo, no se sintió un hijo de Dios real, un siervo del Espíritu Santo y de Cristo mismo, hasta que lo empezó a vivir, hasta que empezó a vivir la persecución, hasta que empezó a predicar y lo rechazaban los judíos y lo rechazaban los cristianos. Allí empezó él a decir, ahora sí puedo decir que soy un hijo de Dios. Es tiempo de reubicarnos en la voluntad de Dios, porque allá hay plenitud de gozo, hay felicidad plena, hay una verdadera felicidad. Yo soy un convencido, yo soy una persona que ha vivido y lo está viviendo, en la cual solo Dios puede hacerme feliz. Mi esposa no puede hacerme feliz, a no ser que Dios la ponga a hacerme feliz. Mis hijos no me pueden hacer feliz, a no ser que Dios decida que ellos me van a hacer felices. Me van a hacer feliz. Mi madre no puede hacerme feliz. Ni yo mismo puedo hacerme feliz. Solo Dios puede hacerme feliz. Y solo Dios me ha hecho feliz. Y aunque mi felicidad tal vez no esté perfecta aún, pero para allá voy. Y para allá es que quiero ir. Para que quiero ser exitoso. Primeramente en el reino de los cielos. Quiero que mi camino de salvación sea un completo y rotundo éxito. Tener éxito en mi camino de la salvación. Quiero tener éxito en mi relación personal con el Espíritu Santo. Yo quiero ser exitoso en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Quiero ser exitoso en mis negocios, en mi economía. Pero eso depende de Dios o depende de mí. Depende de cuánto me alineo yo a la voluntad de Dios. No depende de nada más. Entre más perfecta sea mi alineación a la voluntad de Dios, más perfecto será el éxito mío en todos mis proyectos. Tú decides. Tú decides. Ahora déjame orar por ti. Rogar al Espíritu Santo que guíe tu vida al alineamiento de la voluntad de Dios. Ojo, pero mi oración o la oración de cualquiera no funcionará si tú no aceptas el reto. Si ahora que yo termine de orar, tú dices amén a esa oración, significa que estás aceptando el reto.
de realinearte, de reacomodarte a la voluntad de Dios, de reorganizarte, de restablecerlo todo, de voltearlo todo patas arriba a fin de que encaje cada pieza unas con otras hasta que el rompecabezas de tu vida se arme y entonces puedas vislumbrar el futuro que Dios tiene para tu vida. Voy a orar por ti. Si no estás dispuesto a que lo que bien o mal tienes se reorganice a fin de ajustarse a la voluntad de Dios, no digas amén. No digas amén. No digas amén mecánicamente. Ese será otro tema que vamos a hablar. El amén es algo serio. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Rey de Gloria y Majestad, a ti sea honra, honor y poder por los siglos de los siglos. Y en esta noche entendemos y comprendemos el poder de tu palabra y el poder de tu esencia y de tu presencia. Y queremos vivir en tu voluntad. Reconocemos que nuestra vida no ha dado el mejor o la mejor esencia. No ha mostrado el mejor momento. Nuestra vida está en un desorden. Hay tristezas. Padre Dios, no nos hemos alineado a tu voluntad. Por eso en esta noche yo te pido, mi amado Espíritu Santo, que empieces a guiar la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos que hoy deciden seguirte de verdad. Caminar en todas las áreas de su vida, su hogar, su familia, su matrimonio, su empresa, su trabajo, su casa, su vida entera. Caminar bajo la cobertura especial de la voluntad del Dios Altísimo, buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia, de los que están dispuestos a nacer de nuevo, de corazón. Quitar, renunciar a todo aquello que está estorbando y que no fue obtenido, adquirido, recibido en el momento exacto de tu voluntad. Reorganizar nuestra vida. Que todos aquellos hoy puedan recibir una dirección y una conexión especial con el Espíritu Santo. Que la revelación maravillosa del Espíritu Santo de su propia vida, de su propio corazón, se manifieste hoy mismo en el santo nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, por favor, manifiéstate en sus vidas, mostrándoles en sueños, en visiones, en palabra, en consejo, cuál es tu perfecta, sacrosanta y maravillosa voluntad para cada uno. Nos regocijamos en ti porque queremos ver alegrías y felicidades. Renunciamos a esa tristeza y a todo lo que la ha traído a nuestra vida, a fin de vivir en tu felicidad, mi Dios. Toma el control y haz tu perfecta voluntad. Que podamos vivir el santo mandamiento. Que podamos irnos acostumbrando a tu presencia y a tu esencia y aprendiendo de ti para estar contigo en el reino de los cielos. Confiamos en ti todo lo que somos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro sustento, a fin de que tu felicidad nos inunde, mi buen Dios. Gracia, paz y bendición para ti, que me escuchas en esta noche en Cristo Jesús. Amado Dios, bendice sus vidas en este mismo instante, por el maravilloso poder del Dios Altísimo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Que la gracia y la paz de Dios no los desamparen nunca. Que la felicidad los atropelle en el éxito de Dios para sus vidas. Gracia, paz y bendición. Nos vemos pronto. Shalom Alejem.